A su debido tiempo, en la tarde del día de mi boda, me aproximé nervioso a la entrada del salón de baile, que estaba atestado de gente y ruidoso, y me detuve lo suficiente para inspeccionar a la multitud a través de mi cristal. Después, lejos de toda vanidad, lo guardé dentro de mi rico y nuevo manto, antes de poner un pie en la habitación. Había visto la nueva decoración del vasto vestíbulo, pinturas murales que podía reconocer aún sin firma, y que en esa multitud de nobles, cortesanos y plebeyos privilegiados, había un hombre alto que, aunque me daba la espalda en esos momentos, podía reconocer como el artista J. Poquiwa Chimali. Me abrí paso entre la gente. Algunos estaban parados, platicando locuazmente y bebiendo en copas doradas. Otros, la mayoría mujeres nobles de la corte, ya estaban arrodilladas o sentadas alrededor de incontables manteles bordados con hilos de oro, que se habían extendido sobre el piso alfombrado. La mayoría de la gente se movía para darme una palmada en la espalda o para estrechar mi mano, sonriendo y murmurando palabras de felicitación. Sin embargo, como lo requería la tradición, yo no decía o no hacía ningún gesto de reconocimiento. Fui a la parte de enfrente del salón, en donde se había extendido el más grande mantel de todos sobre un elevado tablado, y en donde un número de hombres me esperaban. Entre ellos, el Hueytlatoani o Huitzotl y el sacerdote de Xochiquétzatl. Después de que me saludaron, los artistas de la casa de canto empezaron a tocar una música. En la primera parte de la ceremonia, en la que sería introducido a la edad viril, había pedido a los 3 viejos Pochteca que me hicieran ese honor. Y, en aquellos momentos, estaban sentados en el tablado. Ya que sobre el mantel se habían puesto platones llenos de tamaltín calientes y potentes octli, y como estaba prescrito que los padrinos se fueran después de ese primer ritual, los 3 viejos se habían despachado a sí mismos, a tal extremo que era completamente notorio que se encontraban ahitos, borrachos y medio dormidos. Cuando se hizo silencio en todo el salón y solo la música se podía oír, Huitzotl, el sacerdote y yo nos paramos juntos. Quizás supongan ustedes que un sacerdote de una diosa llamada Xochiquétzatl por lo menos podría ser limpio en sus hábitos, pero aquel estaba tan profesionalmente mugroso, desgreñado y hediondo como cualquier otro. Y como cualquier otro, se aprovechó de la ocasión para hacer su discurso tediosamente largo, más lleno de advertencias horrorosas acerca de las trampas del matrimonio que la mención de cualquiera de sus placeres. Finalmente terminó, y Huitzotl habló dirigiéndose a los 3 viejos sentados a sus pies, quienes sonreían borrachos y sentimentales unas cuantas palabras directas. Señores Pochteca, su compañero mercader desea tomar esposa. Miren este xeloloni que les doy. Este es el signo de que Chicome Xochitl Tlilectlicmixtli desea terminar por sí mismo con los días de su irresponsable soltería. Tómenlo y déjenlo libre para ser un hombre en toda su virilidad. El viejo que no tenía pelo aceptó el xeloloni, que era una pequeña hacha casera. Siendo yo un plebeyo común en su ceremonia de casamiento, el xeloloni hubiera sido un simple utensilio de mango de madera y cabeza de pedernal, pero aquel tenía un mango de plata sólida y un filo de fino jade. El viejo lo blandió en su mano, eructó sonorosamente y dijo: «Hemos oído, venerado orador, nosotros y todos los presentes hemos oído el deseo del joven Tlilectlicmixtli, que de aquí en adelante sobrellevará todos los deberes, las responsabilidades y privilegios de la virilidad. Como usted y él lo desean, que así sea.
Borracho como estaba, hizo un dramático movimiento con el Sheloloni y estuvo a punto de cortar el pie que le quedaba a su colega cojo. Después, los 3 hombres se levantaron y se fueron, llevándose el hacha simbólica. El hombre cojo iba saltando sobre su pie entre los otros 2, y todos ellos se bamboleaban al ir saliendo de la habitación. No hacía mucho que se había ido, cuando oímos el clamor de la llegada de Ciania al palacio. La multitud de plebeyos de la ciudad que se apiñaba fuera del edificio le gritaban: «¡Muchacha feliz! ¡Muchacha afortunada!». Todos los arreglos habían sido hechos a su debido tiempo, porque ella había llegado exactamente cuando el sol se ocultaba, como era lo apropiado. El salón de baile, que se había ido quedando gradualmente oscuro durante la ceremonia preliminar, entonces empezó a iluminarse de luces doradas, conforme los sirvientes fueron prendiendo, alrededor, las antorchas de madera de pino en los ángulos que a intervalos se encontraban en las paredes pintadas. Cuando el vestíbulo estaba resplandeciente de luz, Ciania cruzó la entrada, escoltada por 2 damas de palacio. Estaba permitido a una mujer en su boda, solo esa vez en su vida, embellecerse en extremo utilizando todas las artes en afeites de las Aullanimi, cortesanas, coloreando su pelo, aclarando su piel, enrojeciendo sus labios. Pero Ciania no necesitaba de tales artificios y no había utilizado ninguno. Llevaba una simple blusa y falda de un virginal amarillo pálido, y había seleccionado para esa ocasión los tradicionales festones de plumas a lo largo de sus brazos y pantorrillas, las largas plumas blanquinegras de un pájaro, obviamente para resaltar el blanco mechón en su largo y flotante pelo negro. Las 2 mujeres la guiaron hasta el entablado, a través de la multitud que murmuraba de admiración, y ella y yo nos paramos uno enfrente del otro. Ella se veía tímida y yo solemne, como lo requería la ocasión. El sacerdote tomó de uno de sus asistentes 2 objetos y nos dio uno a cada uno de nosotros: una cadena de oro de la que pendía una bola de oro perforada, en cuyo interior se quemaba un poco de copali, incienso. Yo levanté mi cadena y balanceé la bola alrededor de Ciania, dejando una voluta olorosa de humo azul flotante alrededor de sus hombros. Después me incliné un poco y ella hizo lo mismo, parada en las puntas de sus pies. El sacerdote nos recogió los 2 incensarios y nos pidió que nos sentáramos lado a lado. En ese momento deberían de haber salido de entre la multitud nuestros parientes y amigos, trayéndonos regalos. Como ninguno de los 2 teníamos, solamente se acercaron Glotón de Sangre, Coscatl y la delegación de la casa de los Pochteca. Todos ellos, cada uno en su turno, besaron la tierra delante de nosotros y dejaron enfrente sus diversos regalos. Los de Ciania eran vestiduras, blusas, faldas, chales y cosas por el estilo, todas ellas de la más fina calidad. Para mí, también cierta cantidad de ropa, además de una cantidad estimable de armas: una macuahuitl bien labrada, una daga, un haz de flechas. Después, cuando los donantes se habían retirado, llegó el momento en que Ahuitzotl y una de las mujeres nobles que había escollado a Ciania, por turnos nos cantaran la rutina de consejos paternales y maternales acerca del matrimonio. En una voz monótona y sin emoción, Ahuitzotl me previno, entre otras cosas, de no seguir acostado después de haber escuchado el canto del pájaro tempranero, Papán, sino levantarme inmediatamente y ponerme a trabajar. La madrina de Ciania le recitó un copioso catálogo de obligaciones maritales, y a mí me pareció que dijo absolutamente todo,
incluyendo su receta favorita para hacer tamaltín. Como si eso hubiera sido una señal, un sirviente llegó portando un platón vaporoso de maíz y rollos de carne fresca y lo puso delante de nosotros. El sacerdote hizo un gesto, y Ciania y yo tomamos un pedazo de tamal caliente y nos lo dimos mutuamente. Que por si ustedes nunca lo han tratado, les diré que no es una acción fácil de hacer. Mi barbilla quedó bien engrasada y la nariz de Ciania corrió la misma suerte. Pero cada uno de nosotros, por fin, llegó a comer un poquito de las otras ofrendas. Mientras hacíamos esto, el sacerdote empezó con otra arenga larga y rutinaria, con la cual no los aburriré. Todo terminó cuando él se inclinó hacia nosotros, tomando una punta de mi manto y otra punta de la blusa de Ciania, las amarró juntas. Estábamos casados. La suave música de pronto sonó fuerte y festiva, y gritos de alegría se propagaron entre los invitados allí reunidos. Desde esos momentos, toda esa rígida ceremonia podía relajarse dentro de la jovialidad. Los sirvientes se movían con rapidez por todo el salón, repartiendo entre los manteles, platones de tamaltín y jarras de Ochtli y chocolatl. Cada uno de los invitados esperaba, para entonces, poder engullir y emborracharse hasta que las antorchas fueran apagadas al amanecer o hasta que los hombres cayeran inconscientes y fueran llevados a casa por sus mujeres y sus esclavos. Ciania y yo comeríamos, sí, pero delicadamente, y luego seríamos guiados discretamente, todo el mundo pretendería que éramos invisibles, a nuestra recámara de bodas, que estaba escaleras arriba en una parte del palacio, dispuesta por Ahuitzotl para nosotros. Sin embargo, en esos momentos, yo rompí la tradición. «Discúlpame un momento, querida», le susurré a Ciania y me levanté para cruzar el salón. El venerado orador y el sacerdote me vieron con perplejidad, y sus bocas se abrieron dejando ver pedazos de tamal a medio masticar. Sin duda, en mi larga vida he sido odiado por muchas personas. Ni siquiera sé por cuántas, pues nunca me he preocupado en contarlas o recordarlas. Pero en esos momentos tenía, en esa noche, en ese mismo salón, un enemigo mortal, un enemigo declarado e implacable, y con sus manos ya manchadas de sangre. Chimali había mutilado y matado a varias personas que me eran queridas. Su próxima víctima sería, antes que yo, Ciania. El haber asistido a nuestra boda era su modo de amenazar, y su desafío a que hiciera algo por detenerlo. Mientras caminaba en busca de Chimali, dando vueltas alrededor de los 4 ángulos que componían los grupos de invitados sentados, estos empezaron a dejar de parlotear hasta que se hizo un silencio expectante. Incluso los músicos bajaron el sonido de sus instrumentos para prestar atención. Al fin, el silencio que imperaba en la habitación fue roto por un sonido colectivo, cuando con mi mano golpeé y mandé muy lejos el vaso dorado que Chimali se llevaba a los labios, estrellándose musicalmente contra sus pinturas murales. «No bebas mucho», le dije, y todos lo oyeron. «Necesitarás una mente clara en la mañana». Al amanecer, Chimali, en el bosque de Chapultepec, solamente nosotros 2, pero con cualquier clase y número de armas que tú quieras. A muerte. Me miró con una mezcla de disgusto, desprecio y cierta diversión. Luego miró a sus vecinos que engullían a su alrededor. En privado hubiera podido rehusar ese desafío, o poner condiciones e incluso evitarlo humillándose. Pero como ese desafío fue acompañado de un golpe insultante, que había sido visto y oído por cada uno de los ciudadanos más importantes de Tenochtitlan, él se encogió de hombros. Alcanzó la copa de Ochtli de otra persona, la levantó en un saludo perverso y dijo claramente: «Chapultepec, al amanecer, a muerte».
Se lo bebió de un trago, se levantó y salió orgullosamente del salón. Cuando regresé al tablado, la multitud empezó a murmurar y a platicar otra vez, detrás de mí. Pero, de algún modo, su charla se oía como sojuzgada y atemorizada. Ciania me miró con perplejidad, pero no me preguntó nada, ni se quejó de que hubiera convertido una ocasión tan feliz en otra cosa. El sacerdote, sin embargo, me vio con una mirada funesta de mal de ojo y empezó: «Muy poco auspiciable, joven». «¡Cállese!», gruñó entre dientes el venerado orador, y el sacerdote cerró la boca. A Huitzotl me dijo a través de los dientes: «Su repentina entrada a la madurez y el desposorio ya le han trastornado». Yo dije: «No, mi señor, estoy cuerdo y tengo una buena razón para...». «Razón», dijo interrumpiéndome sin levantar la voz, lo cual hacía que ésta sonara todavía más iracunda que si estuviera gritando. «¿Una razón como para hacer un escándalo público en el día de su boda? ¿Una razón como para haber echado a perder una ceremonia arreglada para usted como si fuera nuestro propio hijo? ¿Una razón como para agredir a nuestro palaciego e invitado personal?» «Siento mucho si he ofendido a mi señor», dije, pero añadí con obstinación: «Mi señor hubiera pensado aún más mal de mí si yo hubiera pretendido no darme cuenta de la burla que un enemigo me hacía con su presencia». «Sus enemigos son su problema. El artista de palacio es nuestro y usted lo ha amenazado de muerte. Y mira ya, él todavía no ha terminado de decorar toda una pared de este salón». Yo dije: «Puede ser que la termine todavía, señor orador. Chimali era un luchador mucho más capacitado que yo, cuando los dos estuvimos juntos en la Casa del Desarrollo de la Fuerza. Así es que, en lugar de perder a nuestro artista de palacio, nosotros perderíamos entonces al consejero por cuyo consejo y al demandante por cuyo patrocinio nosotros estamos preparándonos para marchar dentro de una nación extranjera». Y todavía, en esa media voz baja y amenazante, me dijo: «Le prevengo ahora, y una prevención del Hueytlatoani a Huitzotl no es como para tomarse a la ligera. Si cualquiera de los dos muere mañana, ya sea nuestro valioso pintor Chimali o Mixtli, quien ocasionalmente nos ha dado valiosos consejos, será Mixtli a quien culpemos. Será Mixtli quien pagará, aunque él fuese el que muriera». Muy despacio, para que no pudiera equivocarme de lo que quería decir, volvió sus ceñudos ojos hacia Ciania. «Deberíamos estar rezando, Sa», dijo Ciania con suavidad. «Estoy rezando», le dije honesta y fervientemente. Nuestra recámara contenía todos los muebles necesarios, excepto la cama, que no nos sería entregada hasta 4 días después de la ceremonia. Los días y las noches intermedias se suponía que debíamos pasarlas ayunando, refrenándonos los dos en alimentación y en la consumación de nuestra unión, mientras rezábamos a nuestros dioses favoritos para que fuéramos buenos el uno con el otro, y para que nuestro matrimonio llegara a ser un matrimonio feliz. Pero yo estaba silencioso y devotamente empeñado en otra clase muy diferente de plegaria. Solo estaba pidiendo a todos los dioses existentes que Ciania y yo pudiéramos sobrevivir a la mañana siguiente para poder tener un matrimonio. Antes ya había pasado en situaciones muy precarias, pero nunca como esa, de la cual era muy posible que no pudiera salir adelante sin importar lo que hiciera. Si por una proeza o buena fortuna, o porque mi Tonali así lo destinara, pudiera acertar a matar a Chimali, entonces podría escoger entre 2 cosas. Podría regresar al palacio y dejar que Huitzotl me ejecutara por haber instigado el duelo. O podría huir y dejar a Ciania para ser castigada, sin duda, en una forma horrible. La tercera circunstancia previsible era que Chimali me pudiera matar, por su conocimiento superior en armas,
o porque yo contuviera mi brazo al tratar de matarlo, o porque su tonali era más fuerte, en cuyo caso yo estaría más allá del castigo de Ahuitzotl, y él dejaría caer su furor sobre mi querida Ciania. El duelo terminaría en una de esas 3 eventualidades, y cada una de ellas era como para no pensarse. Pero no, había otra posibilidad, que simplemente no me presentara en el bosque de Chapultepec al amanecer. Mientras pensaba en lo impensable, Ciania quietamente estaba desempaquetando el pequeño equipaje que habíamos traído. Su exclamación de júbilo me hizo despertar de mi lóbrego ensueño. Levanté mi cabeza de entre mis brazos para ver que había encontrado uno de mis cestos, la antigua figurita de barro de Xochiquétzatl, la que yo había guardado desde la desgracia de mi hermana. La diosa que nos veía cuando nos casamos, dijo Ciania sonriendo. La diosa que te hizo para mí, dije. Ella, la que gobierna toda belleza y amor. Deseaba que su estatua fuera un regalo de sorpresa para ti. Oh, sí lo es, dijo ella fielmente. Tú siempre me estás sorprendiendo. Temo que no todas mis sorpresas han sido placenteras para ti, como mi desafío con Chimali esta noche. No conozco su nombre, pero me parece haberlo visto antes, o a alguien parecido a él. Fue a él al que viste, aunque me imagino que él no se vestía como un elegante cortesano en aquella ocasión. Déjame explicarte, y tengo la esperanza de que tú comprenderás por qué tuve que echar a perder nuestra ceremonia de bodas, por qué no pude posponer lo que hice y lo que tengo que hacer todavía. Mi explicación instantánea de la figurita de Xochiquétzatl, unos momentos antes, que había deseado que fuera un recuerdo de nuestra boda, fue una mentira blanca que le conté a Ciania. Sin embargo, en esos momentos que le contaba mi vida pasada, entonces sí fui culpable de algunas omisiones deliberadas. Empecé con la primera traición de Chimali, cuando él y Tlatli se negaron a ayudar a salvar la vida de Tzitzitini, y dejé algunos huecos en mi narración, como el porqué de que la vida de mi hermana había estado en peligro. Yo le conté cómo Chimali, Tlatli y yo nos habíamos encontrado otra vez en Texcoco, y omitiendo algunos de los detalles más horribles, cómo había disimulado para poder vengar la muerte de mi hermana. Como, por cierta piedad o cierta debilidad, había quedado satisfecho con dejar caer la venganza solo en Tlatli, dejando escapar a Chimali, y cómo, desde entonces, él continuamente me había pagado ese favor, molestándome a mí y a los míos. Y al final dije: tú misma me contaste cómo pretendió ayudar a tu madre cuando... Ciania jadeó. Él fue el viajero, quien atendió... quien mató a mi madre y a tu... Él es, dije, cuando ella discretamente hizo una pausa. ¿Y por qué ha pasado todo eso? Cuando lo vi sentado arrogantemente en nuestra fiesta de bodas, determiné que él no mataría más. Ella dijo casi con fiereza: en verdad que debes enfrentártele y superarlo, no importa lo que el venerado orador dijo o lo que él haga. Pero, ¿y si los guardias no te dejan salir del palacio al amanecer? No. Ahuitzotl no conoce todo lo que he dicho. Él cree que es un asunto de honor. Él no me detendrá. Te detendrá a ti en mi lugar, y es por esto que mi corazón sufre, no por lo que me pudiera pasar a mí, sino por lo que tú pudieras sufrir por mi impetuosidad. Ciania pareció resentir eso último. ¿Piensas que soy menos valerosa que tú? Cualquier cosa que pase en el campo de duelo y cualquier cosa que venga después, yo estaré esperando con gusto. Ya lo he dicho. Ahora, que si tú detienes tu mano, es lo que estás utilizando como una excusa, y no podría vivir contigo después. Yo sonreí tristemente. Así es que la cuarta y última elección no fue escogida por mí. Meneé mi cabeza y la tomé tiernamente entre mis brazos.
No, dije con un suspiro. No detendré mis manos. Nunca pensé que lo harías, dijo ella, como si fuera un hecho de que al casarse conmigo se hubiera casado con un campeón águila. Ahora no queda mucho tiempo para el amanecer. Recuéstate un rato y apoya tu cabeza en mí. Duerme mientras puedas. Parecía que apenas había puesto mi cabeza sobre su pecho suave, cuando escuché unos golpecitos discretos en la puerta y la voz de Coscatl llamándome. —Mixtli, el cielo palidece. Es tiempo. Me levanté, mojé mi cabeza en una vasija de agua fría y arreglé mis vestidos arrugados. Él acaba de partir desde el atracadero, me dijo Coscatl. Quizás intenta tenderte una emboscada. Entonces, solo necesitaré armas para pelear de cerca, no para arrojar, dije. Trae mi lanza, mi daga y mi macuahuitl. Coscatl corrió y yo pasé unos momentos amargos y dulces, diciéndole adiós a Ciania, mientras ella me decía palabras para darme valor y asegurarme de que todo iba a salir bien. Le di un último beso y bajé la escalera en donde Coscatl me estaba aguardando con las armas. Había esperado que Glotón de Sangre también se presentara, pero él no estaba, ya que él había sido el maestro Cuachic que nos enseñara a ambos, a Chimal y a mí, en la Casa del Desarrollo de la Fuerza. No hubiera sido bien visto que él diera consejos o aún apoyo moral a ninguno de los dos, cualesquiera que fueran sus sentimientos acerca del duelo. Los guardias del palacio no hicieron ningún movimiento para impedirnos salir fuera de la puerta que conducía, a través del muro de la serpiente, dentro del corazón del único mundo. El sonido de nuestras sandalias sobre el piso de mármol hacía eco de ida y vuelta desde la gran pirámide hasta los numerosos edificios menores. La plaza se veía mucho más inmensa que de ordinario en esa temprana mañana. Entre la luz aperlada y la soledad, no había más gente que unos pocos sacerdotes renqueando a sus deberes en el amanecer. Dimos vuelta a la izquierda, en el portón del lado oeste del muro de la serpiente, y fuimos a través de calles y sobre puentes de canales a la orilla de la isla, más cercana a la tierra firme. En el atracadero ordené que me dieran una de las canoas reservadas al palacio, y Coscatl insistió en remar y llevarme a través de esa extensión no muy ancha de agua, para que yo pudiera conservar la fuerza de mis músculos. Nuestro acali golpeó la orilla, al pie de la colina llamada Chapultepec, en el lugar en el que el acueducto se arquea desde la colina hasta la ciudad. Arriba de nuestras cabezas, los rostros esculpidos de los venerados oradores Ahuitzotl, Tixoc, Azayacatl y el primer Motecuzoma nos miraban desde lo que antes había sido una roca natural. Otra canoa ya estaba allí. Su cuerda amarrada estaba sostenida por un paje de palacio, quien apuntando hacia arriba y hacia un lado de la colina, dijo cortésmente: «Él espera en el bosque, mi señor». Yo dije a Coscatl: «Tú espera aquí con el otro paje de armas. Pronto sabrás si te necesito más tarde o no». Puse la daga de obsidiana en la cintura de mi taparrabo. Tomé mi espada de filo de obsidiana en mi mano derecha y en la izquierda la lanza con punta de obsidiana. Fui a la cumbre del risco y miré hacia abajo, hacia el bosque. Ahuitzotl había empezado a hacer un parque de lo que en toda forma había sido un bosque silvestre. Este proyecto no sería terminado por varios años, todavía. Los baños, las fuentes, las estatuas y demás. Pero la floresta ya había sido cortada en su densidad para dejar solamente en pie los incalculablemente viejos y grandes ahuehuetque, cipreses, y la alfombra de pasto y flores silvestres que crecían en sus profundidades. Como yo estaba en esos momentos en la parte alta del risco, esa alfombra era casi invisible para mí, y los poderosos cipreses parecían pararse sin raíces, mágicamente,
en la neblina azul pálida que se proyectaba en el suelo, mientras Tonatiuh se levantaba. Chimali hubiera podido pasar igualmente invisible para mí, si se hubiera escondido en cualquier parte bajo esa neblina. En lugar de eso, en cuanto utilicé mi topacio, vi que había escogido yacer desnudo a lo largo de una rama gruesa de un ciprés, la cual colgaba horizontalmente, como a la mitad de mi estatura, más arriba del nivel del suelo. De momento, eso me confundió. ¿Cómo era posible una emboscada tan sencilla? ¿Por qué estaba sin ropa? Cuando capté su intención, creo que debí de haber sonreído como un coyotl. En la recepción de la noche anterior, Chimali no me había visto ni una vez utilizar mi cristal para ver, y era obvio que nadie le había informado que tenía ese objeto artificial para mejorar mi visión. Se había quitado su ropa de brillantes colores para que su cuerpo se confundiera con el color pardo oscuro del ciprés. Creía que de esa manera sería invisible a su viejo amigo Topo, su compañero de estudios perdido en niebla, mientras que yo iría tantaleando y buscando entre los árboles. Lo único que tenía que hacer era esperar allí a salvo hasta que, entre mis tanteos vacilantes y cegatones, pasara al fin debajo de él. Luego, balanceando su macuahuitl hacia abajo de un solo golpe, yo estaría muerto. Por un instante sentí que había sido casi injusto de mi parte tener la ventaja de mi cristal, con el cual había descubierto dónde estaba, pero luego pensé, debe de estar muy contento de que yo haya estipulado que nos encontráramos aquí. Después de haberme despachado, él se vestiría y regresaría a la ciudad para contar cómo nos habíamos enfrentado cara a cara, bravamente, y cómo habíamos tenido un duelo salvaje y caballeroso antes de que al fin me hubiera vencido. Conociendo bien a Chimali, estaba seguro de que incluso se haría unos cortes pequeños para hacer su historia más verídica. Así es que ya no tuve ni el menor remordimiento de lo que iba a hacer. Volví a poner el topacio dentro de mi manto. Dejé caer mi macuahuitl en el suelo, y con ambas manos tomé el mango nivelado de mi lanza y me adentré en la niebla del bosque. Caminé despacio y astutamente, como él esperaría del inepto luchador perdido en niebla, mis rodillas flexionadas, mis ojos como ranuras, como los de un topo. Por supuesto que no fui directamente hacia su árbol, sino que empecé a dar vueltas a uno que estaba a un lado, buscando entre una hilera de árboles a la misma distancia. Después me volví a lo largo de otra hilera. Cada vez que yo me aproximaba a un árbol, buscaba lo más lejos posible, dando golpes de ciego con mi lanza, alrededor del lado opuesto del tronco, antes de moverme más lejos. Sin embargo, había tomado nota mentalmente del lugar en donde se escondía y la posición de la rama en que yacía. Cuando inevitablemente me acerqué a ese lugar, empecé gradualmente a levantar mi lanza de su posición horizontal, hasta que la llevé completamente derecha enfrente de mí, apuntando hacia arriba, como glotón de sangre me había enseñado en la selva, para desanimar a los jaguares que yacían en las ramas esperando dejarse caer. Exactamente como Chimali lo estaba haciendo en esos momentos. Con mi arma en esa posición, me aseguré de que él no pudiera deslizarse enfrente de mí. Él tenía que esperar hasta que la punta de mi lanza y yo pasáramos un poco más allá, debajo de él, y luego golpearme en la parte de atrás de mi cabeza o en el cuello. Me aproximé a su árbol como lo había hecho con los otros, agachado y despacio, andando a hurtadillas, continuamente volviendo mi rostro ceñudo y atisbando de lado a lado, manteniendo mi mirada cegatona al mismo nivel, sin mirar nunca hacia arriba. En el momento en que llegué bajo su rama, sostuve mi arma con las dos manos, y al pasar, la lancé hacia arriba y hacia atrás con todas mis fuerzas. Hubo un momento en que mi corazón dejó de latir, ya que la punta de mi lanza nunca lo tocó. Se detuvo antes de haber tocado su carne, pues cayó con un crack sobre la rama
e hizo que con el golpe mis brazos se sintieran entorpecidos. Sin embargo, Chimali debió de estar balanceando su macuahuitl en ese mismo momento, ya que simultáneamente perdió el equilibrio. Por el golpe que le di a la rama, él salió disparado, cayendo exactamente detrás de mí y sobre sus espaldas. El aire de sus pulmones se salió, mientras su macuahuitl saltaba de su mano. Me volteé con rapidez y lo golpeé en la cabeza con el mango de mi lanza, dejándolo inanimado. Me incliné sobre él para darme cuenta de que no estaba muerto, pero de que sí estaría inconsciente por un tiempo. Así es que simplemente recogí su espada y volví hacia el risco, en donde recuperé mi espada y me volví a juntar con los dos jóvenes pajes de armas. Coscatl dio un pequeño grito de alegría cuando me vio cargando el arma de mi oponente. «Sabía que lo lograrías, Mixtli». «No, no lo hice», dije. «Lo dejé sin sentido, pero cuando despierte, lo peor que puede sufrir será un dolor de cabeza, si es que despierta. Una vez te prometí, hace mucho tiempo, que cuando llegara el momento de ejecutar a Chimali, tú decidirías en qué forma se haría». Saqué mi daga de la banda de mi cintura y se la entregué. El paje nos miraba con fascinación horrorizada. Guié a Coscatl hacia el bosque. «Tú lo encontrarás con facilidad. Ve y dale lo que se merece». Coscatl asintió con la cabeza y con la daga en la mano se alejó de mi vista, risco abajo. El paje y yo esperamos. Su rostro estaba descolorido y contorsionado, y tragaba saliva en un esfuerzo por no sentirse enfermo. Cuando Coscatl regresó, antes de que llegara lo suficiente cerca como para hablar, pudimos ver que su daga ya no estaba lustrosamente negra, sino brillantemente roja. Sin embargo, él denegó con su cabeza al aproximarse y dijo: «Lo dejé vivir, Mixtli». Yo exclamé: «¿Cómo? ¿Por qué?». «Anoche escuché las palabras amenazantes del venerado orador», dijo disculpándose. «Estuve tentado a hacerlo, teniendo a Chimali indefenso delante de mí, pero no lo maté. Ya que él todavía vive, el señor orador no puede desahogar demasiado su ira contra ti. Solo le quité esto a Chimali». Él tenía su puño convulsivamente apretado, hasta que lo abrió para que yo pudiera ver dos glóbulos relucientes y viscosos y una cosa blanda rojiza cortada más o menos a la mitad de su extensión. Le dije al miserable paje que hacía esfuerzos por no vomitar: «Ya oíste, él vive. Sin embargo, necesitará de tu ayuda para regresar a la ciudad. Ve y trata de detener su hemorragia y espera a que recobre el sentido». «Así es que el hombre Chimali vive», dijo Ahuitzotl con frialdad. «Si es que usted puede llamarle a eso vida. Así es que usted cumplió con nuestra prohibición de no matarlo, por lo menos de no matarlo completamente. Así es que usted espera con alegría que nosotros no nos sintamos ofendidos y no nos venguemos como lo prometimos». Yo no dije nada prudentemente. «Nosotros le concedemos que usted obedeció nuestra palabra, pero no comprendió muy bien lo que nosotros dijimos en silencio. ¿Y qué de eso? ¿Qué uso mundano podemos darle a ese hombre en la condición presente?». Para entonces ya me había resignado a ser, en todas las entrevistas con el Hueytlatoani, el foco de su mirada beligerante. Otros temblarían y se desanimarían bajo el influjo de esa horrible mirada, pero yo ya lo tomaba como una cosa usual. Yo le dije: «Quizás si el venerado orador quisiera escuchar mis razones por las que tuve que desafiar al artista de palacio, mi señor pudiera sentirse inclinado a ver con más benevolencia el trágico duelo que tuvo lugar». Él solo gruñó, y tomé eso como permiso para que hablara. Le conté mucho de la misma historia que le había contado a Ciania, solo que esta vez omití mencionar todo lo relacionado con Texcoco, ya que todo eso había estado íntimamente ligado con su difunta hija. Cuando concluí con la narración de cómo Chimali había matado a mi hijo recién nacido, y de ahí mis temores por mi recién adquirida esposa, Ahuitzotl gruñó otra vez. Luego meditó sobre el asunto.
o por lo menos fue lo que supuse ante su hosco silencio, y al fin dijo: «Nosotros no empleamos al artista Chimali por su vil amoralidad o a pesar de ella, o por sus peculiares propensiones sexuales, su naturaleza vengativa o su tendencia a la traición. Nosotros solo lo empleamos por sus pinturas, que él las hace mucho mejor que cualquier otro pintor en nuestros días y en épocas pasadas. Por supuesto que usted no mató al hombre, pero ciertamente que usted mató al artista. Ya que le han sacado los ojos de las cuencas, no podrá pintar más. Ya que su lengua fue cortada, él ni siquiera puede decir a ningún otro de nuestros artistas el secreto de la composición de esos colores únicos que él inventó». Yo me quedé callado, pensando solamente y con satisfacción que tampoco podría el mudo y ciego Chimali revelar jamás al venerado orador que yo había sido quien causó la desgracia pública y la ejecución de su hija mayor. Él continuó como si estuviera resumiendo el caso a favor y en contra de mí. «Nosotros todavía estamos encolerizados con usted, pero debemos aceptar como una mitigación las razones que nos ha dado por su conducta. Debemos aceptar que era un asunto de honor ineludible. Tenemos que aceptar que usted obedeció nuestra palabra, dejando que el hombre viviera. Y nosotros sostendremos también nuestra palabra. Usted queda libre de todo castigo». Yo dije sincera y agradecidamente: «Gracias, mi señor». Sin embargo, ya que nosotros hicimos nuestra amenaza en público y toda la población lo sabe en estos momentos, alguien debe expiar por la pérdida de nuestro artista de palacio. Detuve el aliento pensando en que seguramente sería Ciania, pero solo dijo con indiferencia: «Bien, ya pensaremos en eso. La culpa caerá sobre alguna nulidad disponible, pero todos sabrán que nuestras amenazas no se las lleva el viento». Dejé salir mi aliento retenido. Él tenía razón. Aunque sonaba inhumano, realmente no podía sentir pena o culpa a favor de esa víctima desconocida. Quizás un esclavo rebelde que moriría por el capricho de ese tirano orgulloso. Ahuitzotl concluyó diciendo: «Su viejo enemigo será expulsado del palacio tan pronto como el Ticitl haya terminado de vendar sus heridas. Chimali tendrá que vivir en un basurero como cualquier pordiosero callejero en el futuro. Usted ha tenido su venganza, Mixtli. Cualquier hombre preferiría estar muerto a estar como usted dejó ese hombre. Ahora salga de mi vista, antes de que me arrepienta. Vaya con su mujer, que probablemente debe de estar muy preocupada por su bienestar». Sin duda que ella lo estaba, tanto por mí como por ella. Pero Ciania era una mujer de la gente nube, y no dejaría ver su preocupación a ningún sirviente de palacio que pasara. Cuando entré a nuestra recámara, ella estaba de rodillas rezando con su rostro tan grácilmente sereno como su postura, y su expresión no cambió hasta que le dije: «Está hecho. Él está acabado y yo estoy perdonado». Entonces lloró y rió, y volvió a llorar y me abrazó apretadamente, sosteniéndome en sus brazos, como si nunca más me quisiera dejar ir otra vez. Cuando le conté todo lo que había pasado, ella me dijo: «Debes estar casi muerto de fatiga. Acuéstate otra vez y me acostaré», dije, «pero no para dormir. Debo decirte algo. El escapar escasamente de un peligro parece que tiene cierto efecto sobre mí». «Ya lo sé», dijo ella sonriendo. «Puedo sentirlo. Pero, se supone que debemos de estar rezando todavía». Yo dije: «No hay una forma más sincera de rezar que amar. No tenemos cama. El suelo alfombrado es más suave que una gruta en la montaña, y estoy ansioso de que cumplas la promesa que me hiciste». «Ah, sí recuerdo», dijo ella, y despacio, sin resistencia y atormentadoramente, se desvistió para mí, quitándose todo lo que tenía puesto, excepto el collar de eslabones blanco perla que el artesano Tuxtem le había colgado al cuello en Xcalanca.
Les he contado ya, mis señores, que Ciania era como un vaso simétrico de cobre quemado, brillando como miel puesta al sol. La belleza de su rostro la había conocido desde hace algún tiempo, pero la de su cuerpo la había conocido al tacto. En esos momentos en que lo estaba viendo, tuvo razón en su promesa, ya que pareció como si hubiera sido nuestro primer contacto. Literalmente sentí dolor al poseerla. Cuando se paró desnuda frente a mí, todas sus partes femeninas parecían presionar hacia adentro y hacia afuera, en un ofrecimiento ardiente de sí mismas. Sus pechos se mantenían altos y firmes. En sus esferas de pálido cobre, sus aureolas coloreadas de cacao sobresalían como pequeños globos, y sus pezones se extendían pidiendo ser besados. Su tepili se levantaba también alta y hacia afuera. Aun cuando estuviera parada con las piernas unidas modestamente, sus suaves labios se abrían ligeramente en la parte alta, en donde se juntaban para permitir una mirada a la perla rosa de su shakapili, que en aquel momento estaba húmeda como una perla acabada de salir del mar. Es suficiente. Aunque su ilustrísima no está presente en estos momentos, para callarme con su habitual repulsión, no les voy a contar lo que pasó entonces. He sido francamente explícito acerca de mis relaciones con otras mujeres, pero Ciania fue mi amada esposa, y creo que seré el avaro más miserable con su recuerdo. De todo lo que he poseído en mi vida, solo me quedan mis recuerdos. En verdad, pienso que los recuerdos son el único tesoro verdadero que cualquier ser humano tiene la esperanza de poseer para siempre. Y ese fue su nombre, siempre. Pero estoy divagando. La delicia de hacer el amor no fue el último suceso notable de ese día todavía más notable. Ciania y yo estábamos abrazados. Nuestra respiración para entonces era suave, y yo me empezaba a dormir, cuando oímos unos golpecitos en la puerta, como los que había hecho Coscatl un poco antes. Entre la niebla del sueño tuve la esperanza de no ser citado a pelear en otro duelo. Con un esfuerzo me puse de pie. Me eché el manto encima y fui a investigar. Era uno de los sirvientes del palacio. Perdone que interrumpa sus devociones, señor escribano, pero un mensajero veloz trae un requerimiento urgente de su joven amigo Coscatl. Le pide que vaya lo más rápido posible a la casa de su viejo amigo Extlicuani. Parece que el hombre se está muriendo. Tonterías, dije con incredulidad. Se deben haber equivocado en el mensaje. Esa sería una esperanza, mi señor, dijo él con obstinación, pero me temo que no sea así. Tonterías, me dije a mí mismo, otra vez. Pero empecé a vestirme apresuradamente mientras le explicaba el recado a mi mujer. Tonterías, me seguía diciendo. Glotón de sangre no puede estar muriendo. La muerte no podría clavar sus dientes en el pellejo curtido y robusto del viejo guerrero. La muerte no podría chupar hasta secar sus jugos todavía vitales. Podría ser que él fuera viejo, pero un hombre como él, todavía lleno de apetitos vitales, no era lo suficientemente viejo como para morir. De todas maneras, fui lo más rápido que pude, y ya el sirviente me esperaba en una cali, en el embarcadero de la corte, para llegar lo antes posible al cuartel Moyotlán de la ciudad. Coscatl me estaba esperando en la puerta de la casa, que todavía no estaba acabada de construir, retorciéndose las manos con ansiedad. El sacerdote de la que come suciedad está en estos momentos con él, Mixtli, dijo, sollozando asustado. Tengo la esperanza de que conserve suficientes alientos como para decirte adiós. ¿Entonces sí está muriendo?, gemí. ¿Pero de qué? Estaba en lo mejor de su vida en el banquete de la noche pasada. Comió como una bandada de buitres y se la pasó poniendo su mano sobre las faldas de todas las muchachas que servían. ¿Qué pudo golpearlo tan de repente? Supongo que los guerreros de Ahuitzotl siempre golpean de repente. ¿Qué? Mixtli, yo creí que los 4 guardias de palacio habían venido por mí
por lo que le hice a Chimali. Pero ellos me hicieron a un lado con violencia y cayeron sobre Glotón de Sangre. Él tenía a mano su macuahuitl, como siempre lo hace, así es que no sucumbió sin pelear, y 3 de los 4 hombres estaban sangrando copiosamente cuando partieron. Sin embargo, una de las lanzas alcanzó al viejo y lo hirió profundamente. Ese hecho hizo que mi cuerpo entero temblara de horror y de pena. Ahuitzotl había prometido ejecutar a una nulidad disponible en mi lugar. Debió de haberlo escogido mientras decía eso. Había descrito una vez a Glotón de Sangre como una nulidad, por ser yo demasiado viejo y no servir para otra cosa que no fuera ayudante o maestro, o como para hacer el papel de nana en mis expediciones mercantiles. Y había dicho que todos debían de saber que sus amenazas no se las llevaba el viento. Bien, entre esos todos estaba incluido yo. Me había felicitado a mí mismo por haber sido liberado del castigo. Lo había celebrado alegremente con Ciania, y en ese mismo momento eso se estaba llevando a efecto. No se había hecho eso solo para horrorizarme y agraviarme. Eso se había hecho también para que desechara toda noción que pudiera concebir de ser indispensable, y para prevenirme de que nunca más volviera a menospreciar los deseos del implacable y déspota Ahuitzotl. El anciano te lega la casa y todas sus posesiones, muchacho, dijo una nueva voz. Era del sacerdote, que estaba ya parado en la puerta, dirigiéndose a Coscatl. Ya me he hecho cargo de su testamento, pero necesitaré un testigo. Me moví para pasar al sacerdote y anduve a través de los cuartos de enfrente hasta llegar al de atrás. Sus paredes de piedra, que todavía estaban sin aplanar, se veían salpicadas de sangre, y mi viejo amigo, que yacía sobre su esterilla, estaba empapado en ella, aunque no vi ninguna herida en él. Tenía puesto solo su taparrabo y estaba extendido sobre su vientre. Su cabeza encanecida estaba vuelta hacia mí. Sus ojos estaban cerrados. Me dejé caer en la esterilla, a su lado sin fijarme en su sangre coagulada, y dije apremiante: «Maestro Quachik, soy su estudiante perdido en niebla». Abrió sus ojos lentamente. Luego uno de ellos se cerró otra vez, brevemente, en un guiño acompañado de una débil sonrisa. Sin embargo, las señales de la muerte estaban allí. Su mirada, una vez viva y penetrante, se había ido, y un color cenizo estaba alrededor de sus pupilas. Su nariz, una vez carnosa, se había convertido en delgada y aguda como la de un mosquito. «Siento mucho esto», dije con voz sofocada. «No lo sientas», dijo lánguidamente, y continuó con pequeños jadeos forzados. «Peleé antes de morir. Hay peores maneras de morir, y yo me las he ahorrado. Te deseo un fin tan bueno como este. Adiós, joven Mixtli». «¡Espera!», grité, como si hubiera podido ordenarle a la muerte. «Fue Ahuitzotl quien ordenó esto, porque peleé con Chimali, pero tú no tenías nada que ver con este asunto. Ni siquiera tomaste partido por ninguno. ¿Por qué el venerado orador se vengó en ti?» «Porque yo fui», dijo él con trabajo, «quien nos enseñó a los dos a matar». Sonrió otra vez mientras cerraba sus ojos. «Os enseñé bien, ¿no es así?». Esas fueron sus últimas palabras, y nadie pudo haber pronunciado un epitafio mejor. Pero yo me rehusaba a creer que no pudiera hablar más. Pensé que quizá la posición en que estaba no lo dejaba respirar bien, y que si lo giraba descansaría mejor sobre su espalda. Desesperadamente lo sostuve levantándolo para girarlo, y al hacerlo todas sus entrañas se le salieron.